¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, y dando las más cordiales gracias por estar en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Que el amor de Dios sea derramado en cada uno de vuestros corazones y el Dios de paz os santifique por completo. Amados hermanos, continuamos con la escatología de Apocalipsis. Y esta escatología de Apocalipsis nos abre sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y aquí nos describe la palabra del Señor cuando, continuando con las diferentes visiones que Dios le dio a Juan, esa visión él la divide en 7 aspectos. Y el sexto iglesia es Filadelfia. Y dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, amados hermanos, que se menciona acá en el libro de Apocalipsis, fue una de las 7 iglesias de Asia Menor en Turquía, lo que hoy es Turquía. Esta iglesia está específicamente actualmente en la Turquía moderna, en la región de Lidia, y habla la palabra del Señor que está en la ciudad de Al-Sefir y en la provincia de Manisa. Allí está anclada, está las figuras atrás de mí, pueden ver las ruinas de esta antigua. Y Filadelfia significa amor fraternal. En griego, ella fue fundada en el año 189 antes de Cristo, la ciudad, por el rey Eumenes II de Pérgamo. Este rey fundó en el año 189 antes de Cristo en Atálamo II, quien había ganado el apodo de Filadelfo, que significa el que ama a su hermano. Debido a su lealtad y afecto hacia Eumenes, la ubicación estratégica de la ciudad en el río Cogamus, cerca del valle de Hermos, la convirtió en un importante centro comercial y de comunicación. Por eso se llama Filadelfia, a causa de un hermano muy fiel que estaba allí. Entonces se llama amor fraternal. Un hombre muy fiel al rey, y por eso se le puso el nombre de Filadelfia. Es la ciudad de este rey, Filadelfo. Se le puso Filadelfia, la ciudad de Filadelfo. Un rey fiel, un rey amoroso, que amaba mucho a su hermano Eumenes II. Así que Filadelfo es hermano de Eumenes, y él le puso Filadelfia a causa de que su nombre es amor fraternal, amor entre hermanos, y ese quedó la ciudad de Filadelfia. Como vemos, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí está dada. Primera característica, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En Isaías 11 habla del renuevo de David, de los vástagos, de sus raíces. Y no se refiere a David porque ya había muerto en Isaías, sino se refiere aquí como un apodo a David, pero no como a David el rey, sino a Jesucristo, porque iba a ser el rey. Él iba a ser el rey. Y él era el hijo que Dios le prometió a David, cuando le dice, un hijo saldrá de ti y tendrá un trono eterno. No está hablando de Salomón, está hablando de David.
Por eso aquí dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. David, el rey, tenía las llaves de la ciudad de Jerusalén, porque era su ciudad, no era la ciudad de todos, era el palacio de él, la ciudad de él, en el que tiene la llave de la nueva Jerusalén, el que puede entrar porque puede salir de allí, él tiene el poder. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén no fue una ciudad para vivir todos, sino era una ciudad solo para el rey David, la ciudad de David. Así que esa ciudad, David tenía su llave, porque era la ciudad de él vivía allí. Y se fueron añadiendo poco a poco, creciendo esa ciudad hasta convertirse la Jerusalén de que hablamos como capital del reino. Pero no era al principio así. Jerusalén pasó a ser una capital religiosa y después pasó a ser una capital del reino. Pero no era una ciudad como tal, sino la ciudad de David. Ahí moraba. Y la llave, por supuesto, la tenía el rey David. Por eso aquí está el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Nadie puede entrar a esa ciudad. La Nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Rey Jesús de Nazaret, nadie. Si él cierra, nadie puede entrar. Y si él abre, nadie la puede cerrar para que usted no entre. Y dice, yo conozco tus obras. Todas las iglesias, cuando se está hablando, habla, yo conozco tus obras. Y aquí dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Claramente habla de que Él tiene las puertas abiertas, que Él tiene la condición de poder abrir las puertas. Aunque estén cerradas, Él puede abrir. No solamente tiene las puertas, las llaves de la Nueva Jerusalén, en el cual tiene 12 puertas. No solamente esa ciudad, sino todas las oportunidades que usted se le puede presentar. Quien le está abriendo las puertas de las oportunidades no es que usted sea más listo, más sabio, más inteligente, es el Señor que le abre las puertas para que usted pueda entrar a lograr el éxito, tomar la bendición o la salida de cualquier peligro. Es esa puerta. Por eso, este es uno de los pasajes más hermosos y el ángel le dice a la iglesia de Filadelfia que este era el santo, el verdadero. Y nos dice la palabra del Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué fuerzas son esas? Fuerzas espirituales, fuerzas que no puedes orar, fuerzas que no puedes hacer un devocional, un ayuno, no estás haciendo todo eso, aunque no tengas fuerzas. Dice en la palabra de Dios, has guardado mi palabra. El Señor nos habla en Efesios, cuando en el capítulo 3 dice que él oraba, el apóstol Pablo, de rodillas, pidiéndole al Todopoderoso que podamos ser fortalecidos, fuerza en el hombre interior por el Espíritu Santo. Aunque no tenían las fuerzas quizás para orar, aunque no tenían las fuerzas para vigilar, aunque no tenían las fuerzas espiritualmente hablando, nunca negó la palabra de Dios. Dice, has guardado mi palabra. Y nos sigue diciendo, y no has negado mi nombre. Dos cosas. Él habló una negativa. Tienes pocas fuerzas. Pero lo elogió diciéndole, pero dice claramente, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso, amados hermanos, que podamos nosotros entender esta palabra. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¡Qué halago! Nunca acá un hombre recibe honra de hombre. Nunca Dios le permitió al hombre que se enaltezca sobre otras personas. Eso no está dentro de los parámetros bíblicos. Pero acá Dios dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ese templo que estaba allí, esos hombres, esta sinagoga judía, era que maltrataban a los cristianos ahí en Filadelfia. Los perseguía y hablaban tantas mentiras, calumnias, barbaridades contra los hermanos que se congregaban en la iglesia allí en Filadelfia. Por eso la palabra dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan. Mira qué propósito tiene de Dios. Se burlan, hablan mal de ti, pero espera en Dios. Dios hará grandes cosas. Blasfeman contra ti. Hablan todas cosas mintiendo contra ti. Espera en Dios. Él va a tocar el corazón. No solamente dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Imagínate, amados hermanos, que el mismo Señor los entrega a Satanás para que Satanás los castigue y ellos vengan arrepentidos a los pies. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aunque ellos hacían toda clase de cosas, aunque ellos pervertían el buen nombre del pastor, aunque ellos hablaban tantas barbaridades, el pastor nunca hizo nada en contra de ellos. Nunca habló mal, nunca profirió palabra en contra, sino que esperó en Dios. Y dice, para que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué hermoso cuando Dios nos ama. Y aunque tengamos pocas fuerzas, aunque no tengamos esa fuerza para orar, pero hay dos cosas importantes. Guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Es lo importante. Por cuanto has guardado la palabra, vuelve a reforzar el elogio que al principio le estaba diciendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Va a venir una gran tribulación sobre la tierra. Muchos dicen que la iglesia va a pasar. No, la iglesia gentil. La iglesia hebrea sí va a pasar. La iglesia gentil no va a pasar. Y aquí nos dice una de las recompensas que hay para los que guardan la palabra y no nieguen el nombre del Señor y tengan paciencia para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vuelvo a decir, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a explicar un poco allí, amados hermanos. No les van a robar una corona, no. Retén lo que tienes. Dos cosas él tiene que retener. Tener paciencia, guardar la palabra de Dios en su corazón y no negar a Jesús de Nazaret. No negar a Jesús de Nazaret. Así que estas tres cualidades hay que retenerlas, porque ya Dios te puso una cosa. Si tú no la retienes, otro va a venir y Dios le va a poner esa corona a otra persona que si guarda la palabra, que si retiene el nombre del Señor, si nunca lo niega,
y tiene paciencia. Así que el Señor dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Hermano, nadie te quite el guardar la palabra. Si otros no quieren guardar la palabra, usted tiene que guardar la palabra de Dios. Si otros niegan el nombre de Jesús, no niegues el nombre de Jesús. Si otros no tienen paciencia, usted tiene paciencia. Retén lo que tienes. Claramente lo dice, para que ninguno tome tu corona. Por ejemplo, el apóstol Pedro estaba orando, tenía hambre, fue a orar y le vio una visión donde un lienzo tomado por los 4 puntos de ese lienzo bajaba y en su interior había imágenes de animales inmundos. Y el Señor por 3 veces le dice, mate y come. Y él respondió de la misma manera, ninguna cosa inmunda yo he llevado a mi boca, no, yo no he comido eso. Y él lo dice en la respuesta, nunca llames inmundo a lo que yo he santificado. Estaba hablando a los gentiles. Dios le quería dar una corona a Pedro. Él no fue realmente. Aunque vio a Cornelio derramar el Espíritu Santo sobre él, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre los vecinos, sobre todos los que él invitó. El Espíritu Santo vino sobre él, pues eso fue un escándalo. Se hizo un concilio en Jerusalén para debatir esto, que los gentiles hayan derramado el Espíritu Santo. Vino el apóstol Pablo y tomó él este mandato del apóstol Pedro, lo tomó y a él no le van a dar esta corona porque no fue a los gentiles. El que fue a los gentiles fue el apóstol Pedro. Si usted no retiene, Dios le da esa corona a otro. Así que retén lo que tienes, guárdalo para que nadie tome tu corona. Nadie, no es que te la roban, tú la entregas, tú la dejas, tú la apartas, porque no retienes lo que Dios te ha dado. Pero le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Eso es maravilloso. Que usted sea una columna del templo. Está bien que usted es una columna de la iglesia, pero que sea columna del templo de Dios es maravilloso. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ya tenemos anteriormente eso, como una de las iglesias que le pone un nombre nuevo. Pero nadie sabe. En nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Quiere decir, el nombre de Dios, que hasta el momento no se ha develado el nombre de Dios en esa dispensación, también dice la palabra, el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 3 cosas. Dice el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo que se le va a dar, el cual descenderá al cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. No sé, en la gracia Jesús, no sé qué se le va el nombre, no lo sabemos por revelación, pero si alguien que Dios le ha revelado es otra cosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermosa esta palabra, amados hermanos, de una iglesia llamada Filadelfia, amor fraternal, de una historia de un hombre filadelfo que era hermano del rey y por cuanto era hermano, la ciudad de su hermano se llamó Filadelfia, amor eterno. Y allí pues los hermanos allí no tenían fuerzas, conocían a Dios, tenían a Dios, pero no tenían las fuerzas. Dios le abre puertas. Yo abriré puertas. Aunque tú no tengas fuerza, yo abriré puertas. Aunque tú no has orado, yo abriré puertas. Aunque tú no has orado para tu bendición, yo te la voy a dar. Yo abriré puertas. Y una cosa extraordinaria, allá había una sinagoga de judíos y Dios puso en el corazón de ellos para que vinieran a Él, se postraran y entendieran que Dios le amaba a Él. No que ellos no sirven, que esto, que el otro, pero Dios lo hace
sacar de la pureza según, porque los judíos eran lo máximo, traer y doblar sus rodillas y reconocer que Dios amaba el pastor de la iglesia de Filadelfia. Qué maravilloso, amén. Retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. Retén lo que tienes. Tienes la paciencia, el amor de Dios, tienes ese deseo de no negar el nombre del Señor, tienes ese deseo de guardar la palabra en tu corazón, así que retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado, reténlo hasta el final. Será hasta otro momento cuando estemos en tu programa Tiempos Proféticos, que este programa haya sido de gran bendición para todos mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde.